Es en nuestra infancia que absorbemos la gran mayoría de influencias. Es la etapa que de alguna manera marca por siempre lo que seremos en un futuro y nuestra manera de pensar. Los mayores recuerdos que captamos por lo general son los lugares donde crecimos, las personas que más nos acompañaron, o también las que ya no están, aquellas a quienes perdimos, y la melancolía que causa su ausencia en nuestra vida. Los recuerdos así fueron los que marcaron la vida y obra del artista alemán Caspar David Friedrich. Fueron los recuerdos más tristes y melancólicos los cuales guiaron sus manos a crear obras que transmitan estos sentimientos. Por la forma en que muestra la soledad del hombre, podemos notar cómo se siente respecto a él mismo, dado por el hecho de la pérdida de su hermano a una edad muy temprana. Notamos cómo el hecho de extrañarlo en demasía hace que se sienta solo y por lo tanto representa a sus personajes de esta forma. Es la pintura El caminante sobre el mar de nubes, uno de los muchos ejemplos que tenemos de esto y de cómo muestra a la naturaleza como dominante. Es la belleza pura por más que transmita preocupación e incertidumbre, y el hombre solamente es un pequeño espectador. Al igual que en el romanticismo francés, la naturaleza forma parte importante de la obra de David. Además, comparten la temática de la tragedia y la nostalgia. Sin embargo, Friedrich lo muestra de una forma más interna. Otra diferencia entre el Renacimiento francés y el alemán es la temática. Esto es porque la realidad francesa en la época los lleva a realizar obras que muestran lucha y rebelión, mientras que en el caso de Friedrich expresa emociones más personales. Mientras que en Francia, artistas como Rubens o Turner utilizan imágenes dramáticas basadas en acontecimientos históricos o simbolismos bastante obvios, Friedrich utiliza un simbolismo más sutil, de manera que expresa emociones diferentes bajo una mirada más profunda. En lo personal, creo que el hecho de mostrar más nubes como un camino representa el que no podemos ver lo que sigue. Es decir, que no podemos saber lo que pasará hasta alcanzar nuestras metas, que vendrían a ser las montañas del fondo de la obra. Además, esto le daría una explicación más a la vestimenta del caminante, ya que como sabemos es bastante elegante para un excursionista. Eso seríamos todos, vistiéndonos de la mejor manera para un futuro el cual no conocemos. Es la soledad del hombre y su convivencia con la naturaleza, lo cual forma una belleza universal, algo que toda persona en algún momento de la vida siente, esa tristeza de darnos cuenta que el hombre en realidad no es tan grande como uno lo piensa, crea una inestabilidad bastante común para el contexto de la obra, como otras características muy marcadas. El movimiento del cabello del caminante y las nubes crean un dinamismo que le da un mayor realismo y que transmite de mejor manera el mensaje a quien lo mira. A su vez, esta obra nos muestra que el hombre le está dando la espalda a la persona que observa la obra, dándonos a interpretar que el autor buscó mostrar que pese a todo lo que pasaba a su alrededor, decidió no darle importancia, haciendo que éste mire hacia la obra en sí, haciendo que dé la cara ante los problemas o los sucesos que le ocurrían, usándolos a manera de impulso en su arte. Muestra al caminante sobre ese camino rocoso por el cual emprendió para llegar a la punta del risco, el cual es todo áspero y difícil de surcar, mostrándonos que no todo lo que se quiera cumplir en el futuro va a ser fácil de lograr. Al analizar esta obra, vemos que Friedrich la pintó casi simétricamente, que cuando la dividimos a la mitad de manera vertical, un ejemplo en el risco, en el cual está parado el caminante, está dividido en triangulaciones casi iguales. Otro ejemplo de la simetría de esta obra son las montañas del centro. Están pintadas de manera alineada a las triangulaciones inferiores, ya que la misma obra en sí está basada en ellas, dándole forma a esa simetría casi perfecta.
siempre está basado en un punto de enfoque, el cual se encuentra en este momento a los pies del caminante y se va abriendo hacia los bordes de la obra, dando la forma de un pequeño lazo en la parte inferior de la pintura. En el pecho del caminante se forma desde el centro un enfoque abierto en las montañas superiores. Esto da un sentimiento de expansión y alusión del más allá y del porvenir. Podemos notar además que el pintor utiliza esta técnica regularmente en sus obras. Friedrich lo que hace en sus obras es utilizar el centro de manera vertical y hacer triangulaciones partidas desde ahí, haciendo que éste dé una alusión a simetría cuando esté proporcionalmente equitativo en ambos lados de esta. Podemos concluir diciendo que con el pasar de los años el arte tuvo una evolución bastante notoria, según la etapa en la cual se daba. Por ejemplo, el cambio de temática del religioso que predominó durante mucho tiempo a la transmisión de emociones personales del pintor fue uno de los grandes cambios que se dio. La forma en la que el arte pasó de ser exclusivo para aquellos de una gran riqueza extrema, o de ser considerado digno solo para las divinidades, a ser una forma de mostrar el sentir de un pueblo, inclusive yendo en contra de los que poseen más poder. Lo que no cambió con el pasar de los años es que el arte representa mucho para la cultura de una comunidad, sin importar la época. En ocasiones era la forma más clara de ganarse un espacio en el cielo, mientras que en otras inspiraba a toda una población a levantarse y transmitía emociones que de tal forma podían llegar a representar la ideología de toda una nación.